La idea entonces ahora conversar es del tratamiento farmacológico y medicina alternativa y complementaria en el trastorno de espectro autista. Bueno, a modo de introducción, mencionar que por qué es importante y me voy a enfocar básicamente en el tratamiento farmacológico. Ya entiendo que todos ustedes están al tanto de definiciones, epidemiología, síntomas centrales, entonces me quise abocar específicamente en lo farmacológico. En primer lugar, comentar que cuando un fármaco llega al mercado, entre comillas, o a la farmacia, ha tenido necesariamente que pasar por varias pruebas, ¿ya? O sea, tiene que demostrar cierta eficacia, cierta seguridad, ¿ya? Y eso es sumamente importante porque estamos hablando de niños, ¿verdad? Entonces, requiere ciertas etapas. Entonces, en este sentido, las pruebas de seguridad de un nuevo fármaco, en primer lugar, hay realización de pruebas físicas y químicas, ¿ya? Eso es lo básico, lo elemental. Después ya pasamos a pruebas biológicas, que muchas veces son experimentales o pueden ser con animales. Pruebas de eficacia en los estudios farmacocinéticos y en el fondo para ver su farmacocinética, su farmacodinamia, cuánto dura 3 horas, 6 horas, qué metabolismo tendrá, metabolismo hepático, renal, si es que el efecto tenemos por 24 horas, si es mejor recomendable darlo la noche en el día. Son muchas etapas por las que hay que pasar. Y finalmente, y por supuesto, el más importante, una prueba de seguridad para asegurarnos de que lo que yo estoy suministrando, que estoy entregando, prescribiendo en mi caso, no es tóxico. Entonces, hay varias etapas y ese concepto no hay que olvidarlo, ¿ya? Independiente que se los comento porque a todos nos pasa que estamos en épocas de mucha suspicacia, donde hay desconfianza, entonces a veces uno tiene desconfianza que el laboratorio, que por qué son tan caros los medicamentos, podemos discutir del caso, pero también hay que saber que pasan por hartas etapas, ¿ya? Y en este caso también comentarles que en el fondo hay diferentes fases y el medicamento tiene que ser aprobado primero en seres humanos y primero se hace con pocos participantes y de a poco se van incorporando cada vez más y tiene que haber un mínimo de participantes para ya poder ser aprobado por la FDA, que son los medicamentos que podemos entregar, y finalmente ya para decir, una vez que confirmamos que es inocuo y que es eficaz, ya en ese caso recién podemos empezar a prescribir el medicamento, ya para tenerlo en consideración. Entonces, ahora bien, teniendo eso de base, ahora vamos a conversar sobre específicamente la farmacoterapia en pacientes con trastorno espectro autista, ¿ya? Como ustedes deben saber, porque ustedes pueden ser familiares o docentes o profesionales de la salud involucrados con pacientes con TEA, per se, el niño con un trastorno de espectro autista no requiere necesariamente un medicamento, ¿ya? O sea, no todo niño que tenga un trastorno de espectro autista es sinónimo que va a requerir a lo largo de su vida un medicamento. Partamos de esa base, esa es la base. ¿Por qué? Porque no existe ningún medicamento para tratar los síntomas centrales del TEA, ¿verdad? Que sabemos que son estas dificultades en la interacción y en la comunicación social recíproca y estos intereses restringidos con conductas repetitivas. Para los síntomas centrales no hay un tratamiento. Lo que nosotros tratamos en el fondo son los síntomas o las comorbilidades médicas o lo que acarrea que el niño tenga este trastorno. Entonces, en el fondo, cuando yo hablo de indicar un tratamiento, de dar un medicamento, ¿de qué estoy hablando? De tratar irritabilidad, agresividad, de tratar hiperactividad, impulsividad, inatención, de conductas disruptivas, de conductas estereotipadas que estén afectando y que estén conformando como un trastorno para el niño, ansiedad, trastornos de sueño, depresión, trastorno del ánimo. Mencionar que de los niños con trastorno espectro autista la comorbilidad médica es sumamente alta. Y antes de la adolescencia, lejos la mayor comorbilidad médica es el trastorno de déficit atencional. Ya estamos hablando de un 50%, es sumamente alta. Y pasado, digamos, la adolescencia, la primera comorbilidad médica son los trastornos de ánimo, ¿ya? Cuando el niño, sobre todo este niño de alto funcionamiento, se empieza como un poco a dar cuenta de sus diferencias, la probabilidad de entonces además tener un trastorno de ánimo es sumamente importante. Entonces, eso es importante porque esas cosas, esos diagnósticos sí tienen tratamiento y son tratamientos efectivos, conocidos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Lo mismo que el déficit atencional, ¿ya? Eso sí tiene un tratamiento farmacológico y hay otras cosas, por supuesto, que hay que hacer que no son farmacológicas.
yo en esta charla voy a insistir mucho porque esa es mi charla, digamos, o sea, lo que vamos a apuntar en el tratamiento farmacológico. Podría estar horas también hablando del tratamiento no farmacológico, digamos, pero me pidieron hablar de esto específicamente. Entonces, bueno, esta diapositiva de la psiquiatra, la doctora Garcés. Entonces, ¿qué es lo que queremos tratar? Sabemos que en cuanto a la epidemiología de la agresividad en niños y adolescentes con trastorno espectro autista, ustedes que trabajan con estos niños o que los conocen directamente, sabemos que tenemos cifras de un 68% de agresión al cuidador. Tenemos muy claro de que esto obviamente no es con una intencionalidad, ¿verdad? Y una de las cosas que uno le enseñan en la parte conductual es no buscar ni una intencionalidad, por supuesto. Sabemos que hubo algún factor desencadenante, le molestó que algún niño hizo algún ruido, interpretó mal alguna broma, pero finalmente lo que tenemos es que hay una agresión, por supuesto que sin ninguna intención. Los estudios demuestran que hay un 50% de irritabilidad, ansiedad, hiperactividad, es decir, en la mitad de los niños tenemos estos síntomas, y en aquellos que tienen una moderada y severa irritabilidad, si no es tratada, dificulta las intervenciones. Ustedes como profesionales que realizan la intervención, ustedes finalmente son los que se dan cuenta porque yo quiero intervenir, tenemos claro que es sumamente importante, pero no puedo. No puedo porque hoy día me pasó, por ejemplo, en la consulta, un niño que uno reconoce un tremendo potencial, pero es un niño que no puede estar quieto ni un segundo, está todo el rato dando vueltas. Entonces, si lo hace conmigo, que estamos los dos solos, ¿cómo será en una sala llena de estímulos en que yo quiera hacer una terapia? Entonces, esa es la perspectiva, de ahí hay que pensarlo, de cómo yo a través de la, entre comillas, química, voy a lograr que este niño tenga una mejor conducta, no porque se me ocurre que tenga una mejor conducta porque el profesor se quede más tranquilo, sino porque yo voy a poder hacer una mejor intervención, tanto como profesora, como terapeuta, como fonoaudióloga. Y también teniendo en cuenta de que tampoco debemos olvidar que el 50% de los niños que tienen un trastorno espectro autista tienen una discapacidad intelectual al menos moderada severa. El otro 30% tiene probablemente alguna dificultad, ya sea leve, limítrofe, y solo entre un 5 o un 20% tenemos un coeficiente intelectual absolutamente normal. Entonces, tenemos ya dificultad porque el explicarle probablemente que yo haría quizá con otro niño va a ser más dificultoso porque además de la dificultad per se en la interacción social, a su vez este desmedro cognitivo también conlleva a que sea más difícil. Entonces tengo que a veces, insisto, desde la química, desde lo neurobiológico, modificar ciertas cosas para poder pasar sí a tener a una terapia más eficaz. ¿Ya? Porque son cosas que los niños no es un tema de voluntad. No es un tema de voluntad, no es que él quiera o no quiera, no puede. Entonces, en estos casos, que como vemos son bastante frecuentes, se requiere el uso de fármacos. Es decir, no es sinónimo de, pero sabemos las cifras y sabemos que algunos niños van a requerir. El punto es qué va a requerir, cuál es el diagnóstico, por qué va a ser. Entonces, bueno, esta presentación se basa en el fondo en estos trabajos y están acá por si los pueden buscar. También les aprovecho de comentar que es súper importante estar siempre trabajando en común con todos los profesionales porque van saliendo muchas cosas. Entonces, estas instancias de educación son súper importantes porque lo que aparece en la presentación no es lo que yo creo, lo que yo digo, es lo que yo estudio. Y estamos estudiando todos los días y no basta con el título, hay que revisar. Si ustedes revisan sobre todo en el tema de trastorno espectro autista, todos los días aparecen trabajos y todos los días ayer me llegó un estudio y aparece el titular como demostrado que tiene relación con la ansiedad y con la depresión en la mamá. Y llega otro estudio, cannabis, marihuana en autismo los mejora. Todos los días, 2018, agosto del 2018, llegan también otro que nos llegó con la doctora Rojas de insecticidas en el embarazo provocarían autismo. 2018, agosto de 2018 esos tres. Entonces es importante estar siempre porque no basta el título, sino que hay que revisarlo, ver qué evidencia tiene, porque uno lo lee, es un trabajo en un hospital que llegó a ese resultado. Perfecto. Veamos entonces, esperemos cuando eso se replique en diferentes hospitales de diferentes países, con diferentes escalas diagnósticas, y podemos concluir, perfecto. Entonces hay que tener ojo, y por eso en el fondo les
Si después quieren revisar, en el fondo son revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, revisaron en muchas partes, porque yo también puedo tener un trabajo de mi evidencia en el Hospital Gustavo Fricke y que probé X cosa y funcionó. Pero no basta con eso, porque hay que replicarlo en hartos lugares, y cuando en todos los lugares estamos de acuerdo y no hay errores estadísticos, quizás yo me equivoqué y el diagnóstico no estuvo de acuerdo, mi diagnóstico, por ejemplo, no fue el adecuado mi diagnóstico, por ejemplo. Entonces, o no consideré ciertas variables que se afectaban, etcétera. ¿Ya? Entonces, les sugiero, si después van a tener la presentación, para que lo puedan revisar. Entonces, ya yéndome directamente a los fármacos, quisimos abordar los fármacos más frecuentes, los que todos conocemos y probablemente los que nos toca indicar el día a día, y por qué la doctora le dejó esto y por qué está con esto. Partimos entonces con la risperidona, ¿verdad? Que es un fármaco súper común, es un neuroléptico que en general lo ocupamos para lo que conversamos, la irritabilidad, trastornos de conducta, agresividad. ¿Por qué aparece esta foto? Porque cuando uno le da a un paciente risperidona sin explicarle un poco, sin contextualizar, ¿qué hace? Se mete a Wikipedia, risperidona, y ¿qué aparece? Para el tratamiento de la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, están tratando, mi hijo es esquizofrénico y nadie me avisó, ¿se fija? Y realmente es impactante. Entonces, es súper importante cuando uno le da un medicamento a los papás, explicar, mire, adelantarle, anticiparlo. Va a aparecer en Google, porque usted se va a meter a Google y va a aparecer que es para la esquizofrenia. Su hijo no tiene esquizofrenia. La esquizofrenia no se hace el diagnóstico de esta edad, no tiene ningún síntoma de esquizofrenia. Nosotros estamos manejándolos desde el punto de vista conductual. Existen muchos medicamentos que se crearon para A y ahora lo ocupamos para Z. Eso es muy habitual y ocurre en todos los aspectos, desde medicamentos, por ejemplo, en mi caso que ocupo para la epilepsia y que me sirven también para el dolor de cabeza y me sirven para un dolor neuropático. Entonces, cuando yo se lo doy al paciente por un dolor de cabeza intenso, no le estoy diciendo que es epiléptico, le estoy diciendo que tiene que tratar, y le explico porque se va a meter a Google y va a aparecer epilepsia, ¿se fija? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿ya? Entonces, hay que contextualizar, y son otras dosis y es otro objetivo, y en el fondo es otra la intención. Pero si uno no les cuenta esto a los padres, pasa esto y se genera una desconfianza. Algo pasó acá, a mí no me contaron esto, voy a buscar mejor una segunda opinión. O mejor no voy a hacer nada y voy a ir donde la vecina que tiene algo súper bueno en su casa, porque hay una desconfianza. Así que ojo con eso. Entonces, bueno, en el fondo un estudio acá que demuestra la agresividad en trastorno espectro autista, ya como les mencionaba, después si quieren revisar con calma están los papers, que en el fondo, ¿cómo trataban 101? Por 2 meses empezaron a tratar a 101 niños y adolescentes aproximadamente de 9 años, agresivos, irritables, con risperidona, 2 miligramos al día promedio, que me parece una dosis adecuada, versus placebo, ¿ya? Entonces la idea es que después en el fondo partieron con la risperidona, tenemos niños que estaban con risperidona propiamente tal, niños con placebo y después niños que hubo una sustitución de la risperidona por placebo. Eso es súper interesante, ¿ya? Porque si yo sé que estoy usando el medicamento, bueno, y eso es lo que vamos a ver más adelante, el tema de este efecto placebo o un poco de sugestión. Entonces, ¿qué vemos? Que el 69% de los niños y adolescentes tenían mejoría significativa en agresividad, irritabilidad, pataletas, en la hiperactividad. La respuesta al placebo fue de un 12%, ¿ya? ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? Porque hay efectos adversos, por supuesto que hay. Yo también siempre le explico a los papás, esto no es receta de cocina, esto no es una taza de leche con una taza de huevo, me va a dar esto. No, porque somos personas con metabolismos diferentes. Entonces, por supuesto que hay que comentarle. Sedación, mareo, aumento de peso, celorrea. Ojo con el aumento de peso, porque en el fondo cuando un niño está usando algún medicamento que le genera más ansiedad, depende también de uno el aumento de peso, porque si yo estoy ansiosa, yo misma estoy ansiosa, no es lo mismo comerme 3 Super 8 que comerme un platito con apio. ¿Se fijan? Yo estoy ansiosa y quiero comer porque tengo hambre, pero yo un poco tengo que elegir cuál. Entonces, por supuesto que si en vez de comer ensalada, un yogur, me empiezo a comer, qué sé yo, berline o Super 8, claramente voy a engordar. Entonces, hay que tener ojo con eso. No es que el medicamento per se, sino que aumenta el apetito, y aumentando el apetito, si comes lo que tú quieras, sin ninguna restricción, vas a engordar. Entonces, ¿qué es lo que se vio también en este estudio?
que 2/3 de los que respondían a la risperidona mantenían el efecto por 6 meses, es decir, era un efecto a largo plazo, no era una cosa que era en este minuto, sino que podías tener un buen resultado a largo plazo. Y el 64% de los pacientes que sustituían a placebo, sin ellos saber que estaban sustituyendo a placebo, recaían, versus 13% de los que continuaban. Es decir, cuando se suspendía y se pasaba a placebo, efectivamente los síntomas aumentaban. O sea, había algo objetivo. No era solamente de que yo como papá o cuidador o terapeuta creo que funcionaba. Llegamos sí a aumentos de 6 kilos, que eran más que el doble que el placebo en 6 meses. O sea, efectivamente había un aumento de peso secundario a este aumento de ansiedad. ¿Ya? ¿Por qué mencionar la risperidona? Porque en general, en lo que respecta a trastorno de espectro autista asociado a agresividad, irritabilidad y trastornos de conducta, lo que está demostrado con el mejor nivel de evidencia es la risperidona y el aripiprazol. Eso sigue siendo así. ¿Ya? Yo recuerdo haber hecho una charla en el Congreso del Hospital Gustavo Fricke el 2016, donde aparecían realmente con la mejor evidencia y eso se ha mantenido igual. Entonces, la risperidona está aprobada por la FDA para la irritabilidad y la agresividad y los cambios de ánimo desde el 2006 en niños y adolescentes de 5 a 16 años. También mencionar que sí, últimamente cada vez en general se solicitan, hay más requisitos para poder hacer trabajos, ¿verdad? A raíz de los comités de ética y algo que me parece muy bien. Décadas anteriores a mí se me ocurría investigar algo, viajaba a un país subdesarrollado, tomaba a las personas, hay muchos estudios y hay muchas catástrofes que han sucedido por eso. Entonces ahora un trabajo de un laboratorio para poder realizar nosotros mismos en el hospital requerimos aprobación del comité de ética y está todo muy regulado y muy resguardado, lo que me parece fantástico y súper necesario, ¿ya? Porque la delgada línea entre querer estudiar y el abuso es una delgada línea. Yo puedo tener la mejor intención, pero no necesariamente otras veces tener la mejor intención. ¿A qué voy con esto? Que en niños además es más difícil. Si en adultos es difícil, en niños es más difícil. Y en niños con trastorno espectro autista, más difícil aún, porque siempre tenemos el tope del diagnóstico también. Entonces, de ahí que muchas veces los trabajos sea quizás, no sé si difícil, pero requieren, hay que tener harto cuidado, sobre todo cuando uno revisa los N y el tipo de trabajo, porque no es lo mismo poder hacer una investigación en un adulto, que yo como adulto puedo dar mi consentimiento informado, que un niño. Y más aún un niño que quizás por su condición no basta con su consentimiento o no basta con el consentimiento del papá, y lo otro que me tiene que constar bien el diagnóstico. Eso también es otra cosa importante. Han habido trabajos por ejemplo, con un fármaco que no lo nombro, pero es una cosa anecdótica que pasó hace un tiempo, un trabajo con la secretina, que es un medicamento que se usa perendoscópico, un comentario, y que se hizo un trabajo como de 15 niños que habían mejorado, y aumentó la compra de secretina, fue todo un boom. Resulta que revisando el trabajo, los niños nunca tuvieron trastorno espectro autista. O sea, eran niños que tenían quizá algún déficit de lenguaje, pero nunca tuvieron el diagnóstico de trastorno espectro autista. Entonces, y aún así, cuando se supo, igual la gente seguía comprando secretina, porque claro, entonces obviamente que si no tenían el diagnóstico. Entonces, de ahí la cautela, y por eso que súper responsablemente, y tan responsablemente que estos medicamentos, en el fondo, que yo les vengo a contar, están en el Hospital Gustavo Fricke, accesibles para todos, en fondo. En fondo hemos hecho un trabajo para, por ejemplo, incorporar la risperidona en gotas, el aripiprazol, que es un medicamento caro, está en el hospital. O sea, son medicamentos, tampoco estamos hablando de cosas, usted tiene que ir a comprar. No, usted en el Hospital Gustavo Fricke lo tiene. Así que eso también es importante. Que no estamos hablando de cosas de repente, uy, me digo, súper bueno, no, pero no hay, solo en Estados Unidos. ¿Ya? No, estos son medicamentos accesibles que usamos diariamente. Entonces, cuando aplicamos escalas de evaluación, mejoraron conductas sensoriales y motoras, reacciones afectivas y las respuestas sensoriales. ¿Ya? Entonces uno dice, mejoró la reacción afectiva al disminuir esta impulsividad, yo mejoro mi conducta afectiva. Esa es la idea. Otros estudios revelan mejoría en el retraimiento social, ya estamos hablando de un 63%, asociado a la disminución de la irritabilidad. Eso es. ¿Te fijas? O sea, yo disminuyo la irritabilidad y puedo lograr acceder a muchas cosas. Esa es la idea. Y lo que les mencionaba, el aripiprazol,
ya que también en el fondo ha demostrado eficacia para agresividad. Acá hay un estudio que se hizo en 231 niños y adolescentes. En general las dosis varían entre 5 y 10 miligramos. Es una muy buena alternativa. En lo personal he tenido muy buenos resultados con este medicamento para la irritabilidad y el manejo de conducta, muy buenos resultados. Y en general, como es un neuroléptico y tiene un actuar similar a la risperidona, también puede conllevar a sedación, un poquito somnolencia, y por eso muchas veces partimos con el medicamento en la noche, para que no interfiera en el día. Y aumento de peso, pero generalmente ese aumento de peso no es tanto nunca es tanto como la risperidona, ¿ya? Y en general los síndromes metabólicos son mucho menor que, o sea, en el fondo uno siempre tiene que describir las cosas que suceden, pero son mucho menos que la risperidona. Entonces, en este estudio demuestran que tienen en dosis en el fondo de 2 a 15 miligramos, es efectivo, es seguro, es bien tolerado y disminuye la irritabilidad por un año. Es decir, son tratamientos que usamos de forma mantenida. No es como hoy vamos a dar un mes, 2 meses, no, en general 6 meses, un año de forma mantenida, ¿ya? Y está aprobado desde el 2009 para agresividad en niños y adolescentes de 6 a 17 años por la FDA, justamente para episodios de irritabilidad y agresividad. Eso en cuanto, como mencioné, en el fondo vamos a conversar el tratamiento farmacológico de los síntomas como comórbidos, de los síntomas, no necesariamente los centrales, pero que sí influyen hacia los síntomas centrales. La hiperactividad en el TEA. Bueno, como les mencionaba, en promedio es de un 50%, varía entre un 30 y un 80%, es lo que es sumamente alta. Y también es interesante porque, como ustedes deben saber, en el DSM-4 como que uno tenía que elegir, ¿verdad? El uno y el otro. No podía estar como, casi como que si era uno descartaba el otro. En cambio el DSM-5, y que es súper necesario y súper importante, lo incluye, lo considera como una comorbilidad, que es lo que uno ve. Si en realidad uno lo ve, o sea, no es necesario tener un manual diagnóstico para saber, oye, realmente eso es lo que me pasa. Yo tengo un niño y son cosas diferentes. Si bien ambos comparten en la teoría de la génesis del trastorno espectro autista, está la disfunción ejecutiva como una de las 3, hay mucha teoría, pero una de las 3 principales, pero claramente es diferente un niño con déficit atencional que un niño con un trastorno espectro autista. Pero como comparten esta génesis, sí comparten cosas en común. ¿Y qué es lo importante, siento yo? Que tiene un tratamiento farmacológico y que anda muy bien y que puede mejorar al menos lo que correspondería a esta disfunción ejecutiva. Entonces, bueno, en este estudio demuestra que también que la hiperactividad y la impulsividad disminuyeron, pero por supuesto que el metilfenidato, usando metilfenidato, hubo menos respuesta que los niños con trastorno espectro autista. O sea, es decir, un niño que tiene un TDA puro, si yo comparo la respuesta del metilfenidato con un niño con TDA más un trastorno espectro autista, va a ser menor la respuesta, por supuesto, porque en el otro niño tengo otras dificultades asociadas también. En un niño con TDA puro pueden hacer una intervención psicopedagógica, psicoterapéutica y usar el tratamiento y el niño me va a entender y podemos tener un buen feedback. En cambio, son otros desafíos, pero tenemos una buena respuesta de todas formas. Por supuesto, siempre mencionar, siempre contarle a los papás el tema de los efectos, las reacciones adversas a medicamentos que pueden existir, como aumentar un efecto paradojal, aumentar la hiperactividad, puede ser, a mí me ha tocado muy pocas veces, pero sí me ha pasado, de que tú le estás dejando, pero ¿cómo si le estoy dejando algo? Bueno, insisto, esto no es cocina, esto es medicina, ¿verdad? Entonces puede pasar disforia, tics, estereotipia, se ve poco, pero se ve, y en ese caso lo que en general sugerimos es disminuir las dosis, más que suspender, disminuyamos y veamos. Ya cambiamos quizás la marca. En lo personal no trabajo con ninguna marca, pero a veces nos pasa en el hospital que cambian las marcas. Entonces, y los papás dicen, y yo les creo a los papás, no tengo por qué no creerle. Me dice, doctora, ando súper bien y ahora cambiaron en el hospital, cambió a ver, y pucha, y cambió. Y yo le creo, ¿por qué va a mentir respecto? Y es clarísimo. Entonces, de a poquito hemos tratado ya de pedir ciertas
Cuando digo más que marcas, tratar de estandarizar un poco para que no tengamos estos cambios, porque lo dicen los papás. Entonces, y otros fármacos que también podría disminuir la hiperactividad es la risperidona y el aripiprazol. Está claro que el tratamiento con el metilfenidato es para una cosa y el de la risperidona y aripiprazol es para otra, pero finalmente igual son conexiones que se topan, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que un niño puede haber partido con risperidona de muy pequeño, porque en un niño menor de 6 años no voy a partir metilfenidato, y después hacer el cambio, por ejemplo, o llegar en un momento a tener que usar las dos, ¿te fijas? Pero porque estoy buscando efectos diferentes, ¿ya? Y ambas se potencian, y por supuesto que cada niño es su propia historia y su propio mundo. Entonces, no es que ya, entonces anoten que todos los niños con TEA le vamos a dar una risperidona, o sea, sería absurdo, ¿se fija? O sea, cada niño, su historia, su conducta. Hay momentos, hay un niño que logró una buena estructura, que estamos súper bien, pero se va a cambiar de casa, está viviendo un duelo, los papás se separaron, se va a cambiar de región, entonces estábamos súper bien, no habíamos usado nunca un medicamento con él, veamos, observemos, evaluemos, quizás en él va a ser menos tiempo, ¿te fijas? Entonces, esas son cosas que hay que considerar. Solamente para mencionar respecto al metilfenidato, son todas estas formulaciones, ¿ya? De todas las marcas, en fondo, qué sé yo. Esto es para saber, digamos, las que hay acá. Y tratamos, como un esfuerzo mancomunado del equipo de neurología, tratamos de incorporar, por ejemplo, este Arexretar, que es de liberación prolongada, lo incorporamos recientemente al arsenal del hospital, que es un importante avance para nosotros, porque en el fondo, de lo contrario, la dosificación tenía que hacer 1-1 o 1-1-1. Entonces, de a poquito estamos avanzando. Por supuesto que son medicamentos caros, por supuesto que sí, que son con algunas particularidades como la receta, que se retenía, etcétera, pero llevan décadas, digamos, hace décadas que lo estamos usando, con muy buena respuesta, y constantemente se están haciendo nuevos estudios, y como les digo, o sea, del 2016 que me tocó, me acuerdo esa charla, hasta ahora les puedo decir, estamos en lo mismo, se hacen estudios, se prueba, ya lo mejor es esto, probémoslo con otro, y sigue siendo lo mismo, ya no ha salido una molécula nueva, tienen muy buena efectividad, entonces, y son seguros. Uno advierte las reacciones adversas básicamente por el tema que les contaba de la confianza. Porque si yo no lo converso esto a la mamá después, no, es que sabe que doctora tuvo un tic, sí, es que eso lo tenía, se me olvidó decirle. ¿Cómo es eso? Si me advierte, mire, pues es muy poco probable, pero existe la opción de que aparezca un tic. Si eso sucede, usted me avisa y disminuimos el medicamento. Perfecto, no pasa nada. Pero hay una confianza. La doctora me advirtió, el doctor me advirtió, mi terapeuta me dijo que podía pasar esto. Entonces, perfecto. Cuando sucede, lo adopto, lo asimilo de otra forma, a que nadie me dice, o lo tengo que buscar en Google. Entonces, en el caso del psicoestimulante, como es el metilfenidato, entonces, ¿qué reacción adversa al medicamento puedo tener? La anorexia, es decir, la inapetencia, al revés de la risperidona, cefalea, epigastralgia, insomnio. A ver, y situaciones especiales como tics y epilepsia. Mencionar que en general, cuando yo lo que le digo a los pacientes, úselo primero que todo con desayuno. Si no lo usa con desayuno, no lo use. Porque en el fondo le va a doler la cabeza y le va a doler la guatita, seguro. Entonces, ¿para qué? Si lo toma con un buen desayuno, nos aseguramos que la posibilidad de dolor abdominal y cefalea disminuye mucho. Lo otro, partiendo con dosis bajas también. Más que pesa tanto, calculemos por peso, no. Partimos siempre con dosis bajas y vamos viendo de a poco, porque estos son temas conductuales. Esto no es un antibiótico, no es para la fiebre. Si el antibiótico tiene que ser exacto miligramos por kilo, esto no, son temas conductuales. Lo que opina el papá, lo que opina la mamá, es súper importante. Entonces, vamos de a poco. ¿Ya? El tema de la inapetencia, sí puede provocar, pero en ese sentido yo también le digo a los papás, o sea, en fondo las porciones que uno necesita no son en general la tendencia de nuestros niños y adolescentes más hacia el sobrepeso que hacia la desnutrición. Entonces vamos viendo con calma y lo importante es que tengan una nutrición saludable.
Insomnio. Este medicamento es un psicoestimulante, está hecho para que yo active mi función ejecutiva, mi atención, mi concentración. No lo puedo usar en la tarde-noche. Por supuesto que es como si me tomo una taza de café en la noche, por supuesto, porque ¿para qué lo estoy usando? Si el tema no es para dormir, no estoy usando esto no es melatonina. Y el tema de los tics y la epilepsia, no hay una contraindicación. O sea, si yo tengo un paciente con tics, un paciente con epilepsia, lo puedo usar y vamos viendo en el camino, caso a caso. Pero per se no es una contraindicación. Bien, y esto que lo conversamos con la doctora Rojas, de que era muy importante abordarlo ahora, y también si es que hay alguna duda, pregunta, respecto a la medicina complementaria y alternativa. ¿Ya? Entonces, a modo como de instrucción, ¿verdad? O definición, es un conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de atención de la salud que no se considera actualmente parte de la medicina convencional y que son practicadas por profesionales y no profesionales del área de la salud, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En general, la medicina complementaria se usa conjuntamente con la medicina convencional, ¿ya? Y la medicina alternativa se usa en lugar de la medicina convencional, ¿ya? Así que no son lo mismo y hay que tener ojo con esas dos. Entonces, medicina complementaria y alternativa, la verdad es que hay muchas cosas. En el fondo, desde vitaminas, minerales, flores de Bach, aromaterapia, homeopatía, masoterapia, hipnoterapia, cromoterapia, entrenamiento, danza terapéutica, medicina tradicional china, medicina mapuche, etc. O sea, hay de todos los tipos. ¿Y qué es importante en esto? En general, el uso, hay varios estudios bien interesantes respecto del uso de la medicina complementaria o alternativa en niños en general, y es bastante alta, pero cuando uno analiza a los niños con trastorno espectro autista es más alta aún, porque esos padres o cuidadores, en el afán de querer ayudar a su hijo y de buscar alguna cura para su hijo, buscan, porque la medicina convencional no le aportan una solución al problema. Estamos en una sociedad absolutamente de la inmediatez, de lo desechable, donde considerar que una terapia puede durar meses o años es una cosa terrible, porque yo quiero tratarlo ahora ya. Entonces tenemos que entender que estamos hablando de una condición que no se cura, porque es una condición, porque yo no curo o cambio mi forma de ser o como soy. Yo puedo moderarlo, puedo adaptarlo, pero no voy a... esto no es una amigdalitis que yo vaya a curar con un antibiótico. Entonces es importante informar, porque en este afán entonces se puede caer en falsas expectativas. Y tiene que ver con un tema de expectativas, de gastar tiempo, de gastar dinero y de agotar al niño también. Entonces, igual hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, este estudio del 2008, y que en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de 3 pacientes con autismo está con dieta sin gluten, sin caseína, sin ninguna evaluación gastroenterológica que diga que el niño tiene una enfermedad celíaca, por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, esto no sé ustedes, pero a mí me toca verlo muy a menudo, muy a menudo. Entonces, les tomamos los anticuerpos que corresponden para descartar una enfermedad celíaca, están normales. Estamos hablando de un niño que per se es restrictivo, que per se tiene dificultades para alimentarse, y sobre eso le aplicamos más restricción. ¿Se fija? Y no puedes comer esto, es que esto. Y no tiene ninguna evidencia. Yo siempre le digo a los papás, créame que si algo tuviera evidencia, seremos los primeros en informar y recomendar, por supuesto que sí, claro que sí, pero la verdad es que sea común, que se considere dentro de un tratamiento, lo que corresponde es que su hijo tiene diarrea crónica, tiene un síndrome mal absorbativo, de absorción, tiene algún tipo de nutrición que casi uno no lo ve, hagamos un estudio gastroenterológico y descartemos que tenga una enfermedad celíaca, por supuesto. Pero de lo contrario, lo estoy restringiendo aún más, no, es que la proteína láctea, es que... Y entonces, ojo con eso, porque no tiene ninguna evidencia. Para yo decirle seriamente, informadamente, use esto y no lo otro, es porque hay estudios
que me avalan, por lo que le menciono, y por eso que parte con la introducción, porque no es que a la doctora se le ocurrió acá en Viña, no, son cosas que si usted viaja a Estados Unidos, viaja a Europa o viaja a Japón, vamos a estar todas en la misma, porque la idea es que trabajemos todos por los niños y todos queremos lo mismo. Y por supuesto ustedes también, yo creo que cualquiera de ustedes que descubre alguna cosa, por supuesto que lo vamos a ocupar, pero tenemos que tener, porque quizás mi estudio, como les mencionaba al principio, hay que replicarlo, hay que ver certezas, porque recordar que lo natural no es sinónimo de no tóxico. Todos sabemos que hay, no sé, hongos venenosos en la naturaleza. Cada ciertos años aparece una persona pidiendo, se necesita urgente un trasplante porque consumió un hongo en fueron de camping. Y, se fija, no es sinónimo lo natural con que no es tóxico. Ojo con eso. Entonces, bueno, bastantes revisiones, en el fondo de las dietas libres de gluten y caseína, que son sumamente comunes, ¿ya? Entonces, en general, esta base de datos de Cochrane se encarga de revisar, qué sé yo, todos los estudios, qué sé yo presento un estudio de Gustavo Fricke, el Tomonese, el de Santiago, el de Perú, el de Argentina, y van revisando. Es una base muy buena y tiene mucho prestigio. Se revisaron 19 ensayos controlados aleatorizados y había muy poca evidencia para apoyar dieta. O sea, no se podía así como apoyar, como recomendar. En el fondo, ¿se lo recomiendo? La verdad es que no. También respecto, en el fondo, agentes quelantes farmacológicos, en lo personal, gracias a Dios digo yo, no me ha tocado ningún paciente que esté con algún quelante, pero también es súper común. Cuando empezaron esto de que los metales pesados, la verdad es que no hay ninguna evidencia y en Chile no tenemos exposición en general. O sea, tendríamos que, claro, si usted vive quizás al lado de la fábrica que fabrica pintura y le llega pintura, le estoy haciendo una caricatura, digamos. Pero en realidad no tenemos, en Chile ni siquiera tomamos exámenes de metales pesados. Ya ni siquiera tomamos porque, o sea, claro, se puede hacer. De hecho, mi tesis para recibirme en neurología fue justamente en relación de plomo y arsénico en Puchuncaví. Y la verdad es que no había, porque en realidad tiene que haber mucha intoxicación, esto en todo caso fue el 2012, para que eso se transmita aquí al suelo y del suelo a mi organismo y de mi organismo a generar estos síntomas. Y otra cosa que es súper importante, que no hay que olvidar, si bien no tenemos una causa del trastorno espectro autista, no hay una causa, sí está claro la relación con los genes, está claro. Y está claro que hay cambios morfológicos del cerebro de un niño con TEA que son explicados, que no son explicados por el ambiente. ¿Te fijas? Entonces, un niño, ¿para qué? Si el tema de las vacunas, o sea, ¿para qué decir? O sea, los niños, nosotros vemos, presentan la mayoría de las veces síntomas antes. 3, 4 meses, los hitos del desarrollo social son súper precoces. Entonces, y lo que pasa es que antes no se le da tanta importancia. Que el niño con que caminara nos bastaba. Después pasó que el niño caminara y hablara. Y ahora recién nos preocupamos de la sonrisa, de que mire, de que se conecte. Eso es relativamente nuevo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si efectivamente estuviéramos hablando de intoxicaciones, no están las condiciones medioambientales y como les digo, como partí la charla, se está investigando, agosto de 2018, depresión en la mamá, insecticida en el embarazo, pero no hay ninguna relación hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos quelantes, que son tratamientos para los metales pesados, son caros, estos sí que pueden tener muchos efectos adversos, ¿ya? Con riesgo de daño renal, súper importante, y eventual muerte. En lo personal no me ha tocado ver yo, pero sí en otros países se usa, está como más, entre comillas, de moda. Como ustedes ven, de hecho hay un preparado que uno puede comprar. Y en el fondo, el tema de las flores de Bach también no muestra este metaanálisis, no muestra en general ninguna diferencia versus placebo. Me ha tocado muchas veces conversar el tema de las flores de Bach, en el sentido que me dice, doctora, pero si yo le digo, mira, a mí mi tema con las flores de Bach
además de que no tiene evidencia científica como para yo recomendarlo, es que lo que a mí me complica es el tema de, qué sé yo, cada 3 horas o cada 4 horas te voy a dar la gotita. Entonces es como recordarle al niño constantemente que tiene que usar algo para estar tranquilo. Eso en lo personal, ese tema como de, estoy pensando en un niño, por ejemplo, que tiene un TEA de alto funcionamiento, porque en los otros la verdad es que, o sea, la efectividad es muy baja, entonces donde uno pudiera creer que está el tema de la sugestión, el tema del placebo, pero aún así el tema de cada 4 horas te voy a dar esto, lo que sea, hágalo con lo que sea, para que tú estés tranquilo, para que tú estés mejor. ¿Se fija? Igual hay un estímulo ahí, que necesitas algo. Lo mismo corre para los niños con TDA, lo mismo. Entonces, ojo con esto que uno dice, no, pero si es súper inofensivo. Ojo, algunos también tienen base alcohólica, también hay que considerar eso, que algunos lo hacen con brandy, con coñac, entonces también ojo con eso, ¿ya? Porque la verdad es que la evidencia no me permite así como recomendarla específicamente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿y qué es lo que pasa? Y aquí es donde vamos a hablar del efecto, hay un efecto que es súper importante, que es el efecto placebo, que lo vamos a mencionar. Por ejemplo, este es un estudio que se realizó, en el fondo, con niños con fluoxetina y placebo, ¿ya? Y se vio entonces los efectos que nosotros encontrábamos. Y como podemos ver, los efectos adversos de... por ejemplo, este es el placebo, no sé si lo alcanzan a ver, de insomnio, de sedación, de agitación, son bastante altos. Entonces, una vez son súper altos, ¿ya? Porque también, y es lo que viene a continuación, está un nuevo concepto que es el placebo y el nocebo. ¿Qué significa eso? Que son respuestas respuestas negativas producto de esta misma sugestión, pero en versión negativa. ¿Verdad? Así como tenemos esta sugestión de que esto te va a servir porque te va a ayudar y yo me siento mejor, pero, por ejemplo, una persona quizá muy ansiosa, no, esto no me va a hacer, estoy como nerviosa, estoy como rara, como que me está haciendo mal. Y yo creo que a todos nos ha pasado, como que no sé, y químicamente no es nada, yo no le estoy dando nada. Pero tenemos un efecto nocebo, que antes no se consideraba. Asumíamos que siempre iba a ser positivo el efecto placebo, ¿verdad? Es como, no importa, porque si no le hace nada le va a hacer bien. Pero no necesariamente, depende de la personalidad de la persona también, y de ahí hay que tener cuidado con por eso somos bastante cautelosos para partir con los medicamentos, ¿verdad? Porque tenemos bastantes efectos adversos y no es tal, ¿ya? Entonces es súper interesante este concepto, ¿ya? Entonces este también estudio es súper interesante de cómo a una persona se le aplica diferentes cremas, ¿ya? Que son todas cremas inerte, pero uno le va explicando para qué es cada cosa, ¿verdad? Una es lidocaína, esta te va a dar anestesia, esta puede que te duela un poco, qué sé yo, y después se le aplica un dolor, y los pacientes que pensaban que tenían anestesia no les duele, versus los otros que, uy, me duele mucho, ¿se fija? Entonces es impresionante. Y eso, bueno, y también hay estudios que son bien interesantes respecto a la analgesia, por ejemplo, de que cuando yo uso un analgésico, yo tengo que informarle a usted que es para el dolor y que se va a sentir mejor. Si yo le aplico el mismo paracetamol y no le doy esa advertencia, no hace el mismo efecto. Pruébenlo ustedes mismos, háganlo en sus casas si quieren, pero es impresionante de que cuando yo no le digo, mi amor, esto te va a hacer bien, es impresionante cómo eso o esa funciona, pero funciona para ambos lados también. También puede ser, oye, es que como que me está haciendo mal lo que estoy usando, me siento como irritable y no le estoy dando nada, ¿ya? Entonces, eso existe y es súper interesante como tener ese concepto de este efecto nocebo, ¿ya? Y finalmente, también mencionar de que cómo o sea, cómo la descarga opioide que tenemos nosotros normalmente en el cerebro, porque todas nuestras emociones están reguladas por el cerebro. Se fija, por mucho que el corazón, sabemos que es el cerebro, ¿verdad? Entonces, la tristeza, la ira, el dolor, está todo por nuestro cerebro. Entonces, efectivamente,
cuando uno hace estudios con resonancias funcionales del efecto del dolor y el efecto del placebo, por supuesto que hay una descarga opioide en el fondo cuando ocupo placebo también. Entonces, el efecto placebo hay que considerarlo. Entonces, yo no puedo atribuir a la efectividad de un fármaco, o sea, siempre cuando yo comparo un fármaco con el otro, tiene que ser más que el efecto placebo esperado. ¿Te fijas? O sea, si yo estoy, no, es que este medicamento es bueno porque como que en 10 niñitos yo a 2 he estado bien. Ya, perfecto. Pero ¿cuál es el efecto placebo? Si yo le diera un M&M, de los 10 también serían 2. Entonces, eso que le está haciendo bien es el efecto placebo. Para que yo pueda recomendar un medicamento tengo que tener 9 de 10. No 2 de 10 porque para eso le doy un M&M. Entonces, ese es el tema. De que el efecto placebo existe. ¿Ya? Existe menos en niños que en adultos. ¿Ya? En adultos es mucho más fácil, porque es lógico, ¿no? La sugestión en nosotros, en niños es más difícil, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se evalúan estas escalas de autismo, de Flores de Bajo, por ejemplo, uno le hace la evaluación a los papás. Las evaluaciones, estos estudios que demuestran súper efectivo, cambio, entonces uno analiza, por eso le digo importante revisar el trabajo. Entonces uno revisa el trabajo y no es que le hicieron una A2, un CARS, no, le hicieron esta escala de conducta a los papás. Entonces los padres, ni siquiera los profesores, ni siquiera el terapeuta, no, a los papás. Entonces los papás, ellos son los que responden que está mejor. Entonces uno dice, por supuesto que lo voy a creer los papás, por supuesto que sí, pero el tema está... ¿Puedo objetivar con eso que realmente el medicamento, o esta sustancia que le estoy dando, se la puedo dar a todos los niños? Si ese papá cree en lo que está usando versus este otro que no cree, ¿será lo mismo? Y para eso se tratan los estudios, para eso es la investigación. Pero es importante tener esos conceptos. Yo como terapeuta lo veo mejor y de hecho le pregunto a la mamá, oiga, ¿que está bien su hijo? ¿Qué le está dando? O es la mamá la que me dice, oiga, está súper, usted lo ve igual que siempre, pero doctor, está súper bien, está estupendo, le estoy dando una cosa nueva, maravillosa. Y usted dice, o sea, y uno por respeto, por supuesto, con calma, qué sé yo, pero me dice, yo no veo ninguna diferencia. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Y uno dice, no veo ninguna diferencia, porque seguro que si a ustedes les pasa, que ven una diferencia importante, le van a preguntar, ¿y qué está usando? Estoy usando esto aquí, hoy el problema esto aquí, porque es fantástico, yo también quiero que todos mis niños... Pero no pasa. Entonces, en el fondo, no esperar, no creer en recetas mágicas de ninguna forma, no hay recetas mágicas para esto. Entonces, pero sí hay que tener ese concepto del efecto placebo, qué porcentaje placebo, qué porcentaje puede ser no placebo. Entonces es importante mencionar que más no siempre es mejor y que constantemente nos vamos a estar viendo, o sea, vamos a estar siempre viendo que nuevas cosas. No lo puse acá, pero mire, ni siquiera lo quise poner porque no quise como generar expectativas, porque por ejemplo también 2018 y se nos viene, yo a todos mis pacientes les digo, se nos viene cannabis en TEA, les advierto, les aviso. ¿Ya? Porque hay estudios que se están haciendo ahora 2018 en Israel de pruebas de cannabis. El tema está en que hay que esperar, porque es un estudio que se está haciendo recién en Israel, donde de la planta están sacando una molécula, un poco lo que pasa en epilepsia, están sacando una molécula muy específica y están buscando una forma. Pero lo que yo digo es que se nos va a venir a Chile es el aceite. Y vamos con el aceite, entonces se los comento para advertirles, porque me tocó, a raíz de un tema que estoy estudiando, me tocó revisar ese tema. Entonces, ¿qué hago? Me meto a Google para ver en qué está, y veo una revista, no sé, estadounidense, y obviamente todos asumimos que lo que está en inglés es, y porque está en inglés es, no importa dónde sea, pero está en inglés es válido. Y el titular, mi hijo se sanó gracias a la marihuana, pero en inglés, entonces yo le creo porque es inglés. Entonces uno analiza el tema, y o sea, no hay nada, es como, no sé si alguna vez vieron, yo no tengo redes sociales, pero cuando tenía que Peppa Pig provoca autismo, no sé si alguno vio también, el titular, expertos de Harvard dicen que Peppa Pig, expertos de Harvard, o sea, es Peppa Pig, como que el autismo fuera de ahora de Peppa Pig, y uno analizaba, y ni que expertos mencionaban nada, no había ninguna facultad, ningún estudio, es que el hospital, nada, era como que 2 personas, una cosa, pero entonces ojo con el titular, ojo con quedarnos con la frase efectista,
Ojo cuando le llegue la mamá y le diga, doctora, terapeuta, fonoaudióloga, saque bien la cannabis, el aceite, no sé qué. Ya me advirtieron, ya sé, con calma, esperemos. No es la misma que usted compre en la esquina, porque ahora hay de todo de cannabis. No es la que usted compre en la esquina. No agarre una planta y muélala en su casa. No, por favor, vámonos con calma, porque ¿por qué? Porque nuestros niños con trastorno espectro autista sabemos que son muy sensibles a los cambios, muy sensibles. En un niño normotípico yo puedo subir la fluoxetina, subámoslo. En un niño con no puedo, tengo que ir lentito, despacito, porque cualquier cambio genera un cambio en su sensorialidad diferente y percibe diferente, y todo lo que hemos avanzado para atrás. Entonces hay que ser súper cauteloso, por lo que mencionamos, porque más no siempre es mejor. Es que la polivitamina, es que la politerapia, es que vamos a lo conductual, que es lo más importante, que es lo que sabemos que está demostrado, vamos a intervención por parte de los padres, ambientes naturalistas, la familia, nosotros como país, como familia tenemos que estructurarnos e incluirlo. Es esa la magia no viene de acá, hasta ahora no hay ninguna magia, no hay ninguna cosa fantástica nueva que haya aparecido todavía, ¿ya? Entonces es el concepto, medicina complementaria es un complemento. Conversémoslo siempre con nuestros terapeutas, con los médicos con confianza. Nunca uno le va a prohibir, pero sí le va a informar y le va a decir, busque alguna referencia que le dé confianza, que sea buena. No basta con que diga que es de Harvard, no basta con que sea en inglés. Busquemos la referencia, tratemos de que sean revistas, ojalá médicas, con algún respaldo, la Sociedad Americana de Pediatría, ojalá que sea respaldo ni siquiera de una revista, ojalá de una sociedad. Ya, súper importante, y en el fondo lo mismo, más no siempre es mejor, y sigamos entonces en este esfuerzo por tratar de que nuestro niño esté mejor. Y como les digo, la idea era netamente irnos a lo farmacológico. ¿Ya? Eso, muchas gracias.